Plumeros, bienvenidos a la Pluma Oculta, el lugar donde las historias más oscuras y perturbadoras cobran vida. Hoy les traigo un relato que los hará mirar con otros ojos a aquellos que creíamos conocer bien. Todos conocemos a los pitufos, esas pequeñas criaturas azules llenas de alegría. Pero, ¿qué pasaría si algo oscuro se escondiera en las sombras de su mundo? Hoy vamos a descubrir una historia que comienza con un experimento de magia que sale terriblemente mal. Papá Pitufo, en su búsqueda por crear algo más fuerte para proteger a su aldea, da vida a una criatura mucho más oscura y peligrosa de lo que podría haber imaginado. ¿Qué sucedería si la creación que más confiabas se volviera tu peor pesadilla? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará pensar dos veces antes de acercarte a esos pequeños seres azules. Comencemos la historia de El Antipitufo. En un rincón apartado de la aldea, donde los pitufos vivían en su aparente armonía, algo extraño estaba ocurriendo. Era una tarde lluviosa, y la cueva de Papá Pitufo, el más sabio de todos, estaba envuelta en una penumbra inquietante. Las sombras se alargaban a medida que las velas parpadeaban, iluminando su taller secreto. Mientras los demás pitufos disfrutaban de sus vidas tranquilas, ajenos a lo que se gestaba en las profundidades de la cueva, Papá Pitufo se encontraba trabajando en un experimento secreto, algo que nadie más sabía que existía. Papá Pitufo era conocido por su sabiduría, por ser el líder que guiaba a los pitufos a través de todos los problemas. Pero su conocimiento no solo venía de la magia común y corriente que usaban los pitufos, sino de una fascinación oculta por las fuerzas más oscuras y profundas de la naturaleza. Había estado estudiando antiguos grimorios, buscando algo que nunca antes había probado, algo que cambiaría la vida de los pitufos para siempre. En su mente había una pregunta que lo atormentaba. ¿Y si los pitufos pudieran ser mejores? ¿Y si pudiera crear algo que fuera más fuerte, más capaz? Algo que pudiera superar incluso a las fuerzas de la naturaleza misma. Pero lo que Papá Pitufo no sabía era que, en su búsqueda por poder, había tocado algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Algo que no podría controlar. Usando los viejos textos, Papá Pitufo reunió una mezcla de ingredientes raros y poderosos, cristales de ébano que había encontrado en las cavernas más oscuras de la aldea, raíces de plantas extrañas que solo crecen en los rincones más alejados, y polvo de estrellas que había recolectado en las noches más oscuras. Con una precisión exacta, Papá Pitufo comenzó a mezclar los ingredientes, recitando hechizos que resonaban en el aire como ecos de un antiguo poder olvidado. El objetivo era simple: crear una criatura que pudiera reforzar la aldea, que fuera más fuerte que cualquier pitufo conocido, una especie de guerrero que pudiera proteger su hogar de cualquier amenaza. Pero lo que Papá Pitufo no entendió era que las fuerzas que estaba desatando no estaban hechas para ser controladas. En lugar de una creación benevolente, Papá Pitufo había invocado algo mucho más oscuro y peligroso. En la última fase del hechizo, algo salió mal. El líquido oscuro que había preparado burbujeó y chisporroteó, pero no de la manera que esperaba. Un estremecimiento recorrió la cueva, y el aire se volvió denso, como si algo hubiera despertado de su largo sueño. De repente, con un destello de luz verde, una figura emergió del suelo. Su cuerpo no era como el de los pitufos, ni mucho menos. Era el Antipitufo. El Antipitufo era diferente en todo. Su piel no era azul, sino de un gris casi negro, un color sombrío y opaco, como si la luz misma lo rechazara. Sus ojos eran rojos, intensos,
como dos carbones ardientes, y su tamaño era mucho mayor que el de cualquier pitufo. Mientras que los pitufos eran conocidos por su aspecto adorable y sus gorros blancos, el antipitufo llevaba un sombrero de un rojo sangriento y su rostro no mostraba ni la menor pizca de simpatía. Su expresión era fría, calculadora, como si estuviera evaluando todo a su alrededor con una mirada de superioridad. De sus dedos salían garras afiladas, como si su cuerpo hubiera sido modelado para la destrucción. Papá Pitufo observó con horror cómo su creación cobraba vida. Pero antes de que pudiera reaccionar, el antipitufo emitió un rugido gutural que resonó por toda la cueva y, sin previo aviso, desapareció en las sombras. Papá Pitufo intentó detenerlo, pero era tarde. El antipitufo ya se había liberado, y su hambre de caos y destrucción no podría ser contenida fácilmente. La criatura comenzó a recorrer la aldea, moviéndose en las sombras, y al principio nadie sospechó nada. Los pitufos estaban ocupados con sus tareas diarias, sin saber que algo mucho más oscuro se estaba gestando en su propia casa. Fue Pitufo Tontín, que siempre se mantenía alejado de los demás y paseaba por el bosque, quien fue el primero en notar algo extraño. En su caminata, vio unas marcas extrañas en los árboles, como si algo afilado los hubiera rasgado. Cuando se acercó, encontró las primeras víctimas, algunos animales del bosque, mutilados, con marcas de garras profundas en sus cuerpos. Asustado, Pitufo Tontín corrió a la aldea para advertir a los demás, pero nadie le creyó. Todos pensaban que su mente fantasiosa estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las desapariciones comenzaran. Primeramente, pequeños animales y luego, algunos pitufos. Nadie entendía lo que sucedía, pero el antipitufo, al haber sido creado con magia oscura, comenzaba a hacer de las suyas. Las marcas de garras aparecían por toda la aldea, grabadas en las paredes, en las puertas, incluso en los árboles del bosque cercano. Parecían ser un mensaje, una advertencia para aquellos que no entendían el peligro que representaba la criatura. Cada vez que un pitufo desaparecía, la marca de garras estaba presente, como si el antipitufo estuviera dejando su firma en cada vida que se llevaba. La situación empeoró rápidamente. Papá Pitufo, sabiendo que era el responsable de la creación del monstruo, decidió actuar, pero ya era demasiado tarde. Lo que había creado no era una simple creación. El antipitufo no solo era más fuerte que los pitufos, sino que poseía una inteligencia retorcida que lo hacía aún más peligroso. Sabía cómo manipular a los demás, cómo sembrar el caos. La aldea estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su existencia, y lo que comenzó como un experimento de buen corazón se había convertido en una lucha por la supervivencia. Los pitufos no solo tendrían que enfrentarse a una amenaza física, sino a algo mucho más siniestro. Una criatura con el poder de destruir todo lo que amaban. Una creación que había superado incluso a su creador. Papá Pitufo sabía que, para detener al antipitufo, tendría que hacer algo que nunca había imaginado. Algo tan oscuro que pondría en riesgo la vida de todos. Pero la respuesta a su dilema estaba en un lugar al que nunca pensó que tendría que regresar. Al mismo ritual que lo había creado. Papá Pitufo, ahora consciente del monstruo que había desatado, se encontraba en su cueva secreta, rodeado de los mismos grimorios y libros oscuros que lo habían guiado a la creación del antipitufo. La aldea de los pitufos ya no era el lugar tranquilo que conocía. El caos y el miedo se apoderaban de cada rincón, y los desaparecidos seguían aumentando. El antipitufo no solo cazaba a sus víctimas, sino que disfrutaba dejando sus marcas de garras en todo lo que tocaba.
Parecía una firma, una advertencia para todos los pitufos, y para Papá Pitufo en particular. Desesperado, Papá Pitufo comenzó a leer los antiguos hechizos, aquellos que había ignorado durante años, temeroso de lo que podrían desencadenar. Pero ahora no tenía elección. La única forma de detener al antipitufo era arriesgarse a invocar una magia aún más peligrosa. El ritual que había creado al principio había traído a la criatura a la vida, pero para destruirla tendría que desatar algo mucho más oscuro, algo que solo los ancianos pitufos conocían y que nunca, jamás, debían usarse. Según los textos, la única manera de destruir al antipitufo era absorber su esencia mediante un hechizo ancestral conocido como el ritual de la destrucción total. Pero no era un ritual común. Este hechizo requería un sacrificio, y la energía para realizarlo provenía de la vida misma. Papá Pitufo sabía que debía invocar la magia de los antiguos, pero el precio era alto. Su propia existencia se vería comprometida, y las consecuencias del hechizo podrían terminar con la vida de todos los pitufos. Pero lo que más aterraba a Papá Pitufo no era el sacrificio, sino lo que podría ocurrir si el ritual fracasaba. El antipitufo ya había demostrado su capacidad de manipular las sombras y retorcer las leyes de la naturaleza. Si Papá Pitufo fallaba, el monstruo se volvería más fuerte, más inteligente, y probablemente se apoderaría de la aldea de una vez por todas. La decisión fue tomada. Papá Pitufo, con el corazón pesado, preparó el ritual. Reunió los ingredientes más oscuros, cenizas de los árboles que el antipitufo había marcado, la sangre de las víctimas desaparecidas y el polvo de las estrellas que había usado en su creación. Todo estaba listo. En el centro de su cueva, Papá Pitufo trazó un círculo de poder, encendió las velas y comenzó a recitar las palabras del hechizo. La cueva se llenó de un aire espeso, denso, que parecía palpitar con una energía oscura. Mientras pronunciaba las palabras, las paredes de la cueva comenzaron a temblar, como si el mismo suelo de la aldea se estuviera resquebrajando. La luz de las velas se agitó con fuerza, creando sombras que danzaban alrededor de él. Algo respondía en la oscuridad. El antipitufo estaba cerca. De repente, el suelo debajo de Papá Pitufo comenzó a crujir. El antipitufo, sabiendo que el ritual estaba en marcha, se acercaba rápidamente, sus garras arañando las paredes, dejando profundas cicatrices en la tierra. El monstruo sabía lo que estaba en juego y no dejaría que Papá Pitufo tuviera éxito tan fácilmente. Las sombras se intensificaron, envolviendo a Papá Pitufo en una oscuridad casi palpable. Sin embargo, continuó con el hechizo, su voz resonando a través de la cueva con una fuerza inusitada. El aire estaba cargado de magia. La oscuridad de los túneles había despertado, y la batalla por la supervivencia había comenzado. Justo cuando las garras del antipitufo alcanzaron la entrada de la cueva, un destello de luz envolvió a Papá Pitufo. Un grito de furia resonó en el aire, un rugido imposible, mientras las sombras que lo rodeaban comenzaban a absorber la esencia de la criatura. Papá Pitufo sentía como si su propia vida se desvaneciera, como si estuviera siendo arrastrado hacia la oscuridad junto con el monstruo. El antipitufo, atrapado en el círculo de magia, se retorció. Su piel se desintegró, pero no se disolvió. En lugar de sucumbir, su forma comenzó a transformarse en algo aún más oscuro, más retorcido. Las garras se alargaron y su rostro, ya macabro, se deformó aún más, mostrando una boca llena de dientes afilados que brillaban con una luz demoníaca. Papá Pitufo luchaba por mantener el hechizo, pero sentía que su poder comenzaba a flaquear. La magia oscura no lo estaba destruyendo, sino que lo estaba absorbiendo. El antipitufo, en su última lucha desesperada,
Alzó una de sus garras y golpeó el suelo con tal fuerza que la cueva entera tembló. Papá Pitufo apenas pudo mantener el círculo, pero su sacrificio ya estaba completo. En un último intento por salvar la aldea, Papá Pitufo gritó las últimas palabras del hechizo. «Te exorcizo, criatura del mal, que tu esencia desaparezca para siempre». Y con eso, la cueva explotó en una brillante luz verde que iluminó toda la aldea. El antipitufo fue arrancado de la realidad, su forma desintegrándose en una niebla oscura que se disipó rápidamente. La paz regresó a la aldea, pero a un costo terrible. Papá Pitufo había desaparecido junto con la criatura. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero las marcas de garras, ahora inexistentes, nunca serían olvidadas. Los pitufos, en su inocencia, regresaron a sus tareas cotidianas, pero siempre recordaron las sombras que se habían cernido sobre ellos. Y aunque la aldea floreció nuevamente, en las profundidades, donde Papá Pitufo había desatado lo imposible, las fuerzas oscuras seguían esperando, porque algunas criaturas nunca desaparecen completamente. Plumeros, hasta aquí llegamos con la historia del antipitufo, pero ¿quién sabe qué otras criaturas oscuras pueden estar acechando en las sombras de mundos que creíamos conocer? Si te ha dejado con los pelos de punta, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en la pluma oculta siempre hay algo más esperando a ser revelado. Dale like si crees que mejor dejamos a los pitufos con su magia. Y comparte este video con tus amigos para que también estén al tanto de las criaturas que se esconden bajo la superficie. Y por supuesto, comenta abajo. ¿Te atreverías a enfrentarte al antipitufo? Nos encantaría saber qué piensas. Recuerda, en este canal, nada es lo que parece, y siempre hay algo más esperando en las sombras. Nos vemos en el próximo misterio. Si te atreves.